Hoy voy a hacer con vosotros un taller sobre ondas, sonido y música. Soy Vicente López, científico del Parque de las Ciencias. ¿Os habéis parado a pensar la cantidad de canciones que surgen cada año y siglo tras siglo? ¿Os habéis parado a pensar por qué es diferente la voz de cada persona? Pues la física ha tenido que investigar de dónde sale esa enorme diversidad de sonidos. Vamos a empezar por el principio. ¿Qué es el sonido? El sonido es una vibración que se propaga. Fácil de comprobar. Produzco una vibración en una varilla y aparece inmediatamente el sonido. Aquí tenemos un diapasón que es algo especialmente pensado para que vibre. Entonces, si yo lo pongo a vibrar, suena y en cuanto que lo paro, deja de sonar. Pero podemos estar seguros de que eso estaba vibrando porque no se ve nada. Vibra a 440 veces por segundo. Vamos a usar esta bolita como testigo. Si yo la acerco cuando el diapasón parado, pues naturalmente no pasa nada. Pero si el diapasón está vibrando, aunque no se vea, podremos notar cómo al acercar la bolita le da golpes y la lanza fuera. El sonido es una vibración. ¿Se propaga? Vamos a comprobarlo. Con la misma bolita que nos hace de testigo de la vibración, la pongo delante de esta pandereta y utilizo otra pandereta, doy golpes sobre esta con el aire en medio. Es evidente que esa vibración ha pasado a la otra pandereta y ha movido la bolita. Hemos visto que el sonido es una vibración y que se propaga. Pero, ¿cómo se propaga? Se propaga a través del aire, que es un medio elástico. Pero también es invisible, de modo que vamos a utilizar un muelle como este para poder ver tranquilamente cómo se produce esa propagación. Un muelle de este tamaño que podemos alargarlo hasta 6 metros. Cualquier vibración que yo produzca aquí va a propagarse ahora a lo largo de todo el muelle. Y una vibración que se propaga es lo que se llama una onda. Hay una cosa que aclarar respecto de las ondas que es importante. En una onda no hay nada que se vaya moviendo desde mi mano hasta el final. Fijaos en el lazo rojo. El lazo rojo, si os fijáis, solo sube y baja, no se traslada. Naturalmente que cualquier partícula, cualquier molécula que está vibrando en mi boca al hablar no va a llegar a nadie de los oyentes. Bien, hemos visto entonces que el sonido se propaga como una onda. ¿Cómo se relacionan las propiedades de las ondas con las características del sonido? Para ver las propiedades de una onda, lo mejor es usar un osciloscopio, un aparato que transforma las vibraciones sonoras en eléctricas y nos las lleva a pantalla. Hoy día tenemos una serie de osciloscopios que se pueden bajar de internet y tenerlas en nuestro ordenador. Aquí tenemos ya una imagen de una onda que es justamente la de este diapasón. Vemos cómo va subiendo y bajando la vibración. Pues bien, la altura que sube y baja es lo que se llama la amplitud de la onda. ¿Y cómo influye eso en el sonido? Pues una onda de muy poca amplitud va a ser una onda de muy poca intensidad, es decir, una onda, lo que se llama en música un sonido piano. Si en cambio hacemos un sonido mucho más intenso, la amplitud de la onda se dispara. Podemos ver que conforme va disminuyendo la intensidad del sonido, va bajando la amplitud de la onda. Segunda característica importante del sonido, el tono o la altura musical. ¿De qué depende que tengamos un sonido más grave, más bajo, o un sonido más agudo, más alto? Pues depende de lo que en una onda se llama la frecuencia, el número de veces que vibra por segundo. Y también podemos verlo muy fácilmente con el osciloscopio. Empezamos entonces a ver cómo es la vibración de esta onda que es más baja, más grave.
Contamos. 1, 2, 3, 4 y 5 vibraciones han entrado en pantalla. Vamos a hacer ahora lo mismo con una onda mucho más aguda, una altura musical mayor. Ahora tenemos este otro diapasón que da un sonido más agudo. Y lo detenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 veces ha entrado en pantalla. Un sonido agudo significa mayor frecuencia. Un sonido grave significa una frecuencia menor. Pero nos queda algo muy importante por saber aún. ¿Por qué es tan distinto el sonido, aunque tenga la misma intensidad y el mismo tono, de un clarinete, de un piano, de una guitarra, de cualquier otro instrumento musical? Nos falta una última característica del sonido, el timbre, que es bastante más complicado. Para poder explicar lo que es el timbre, necesitamos antes hablar de dos cosas, de los armónicos y de la resonancia. ¿Qué es un armónico? Bueno, cuando cualquier cosa vibra, oscila, como un péndulo, por ejemplo, lo hace siempre con la misma frecuencia, si no cambiamos la longitud. Cualquier cuerda que vibre en cualquier instrumento musical siempre va a dar la misma frecuencia, es decir, la misma nota, si tiene la misma longitud y la misma tensión. Pero ¿solamente esa única nota o puede dar alguna más? Vamos a verlo con el muelle. El muelle es como una cuerda vibrante y está oscilando de esta forma. Esto es lo que se llama la frecuencia fundamental, el tono fundamental. Si, por ejemplo, pudiéramos oír, porque esto fuera un sonido, diríamos que esto es un do de una escala. Pero yo puedo conseguir que el muelle vibre con una frecuencia exactamente el doble y, sin embargo, se mantiene la onda estable. Ahora hay dos vientres ahí. Pues bien, esa frecuencia es exactamente el doble y sería el do de la escala siguiente. Y esa frecuencia doble es lo que se llama el primer armónico. Pero no solamente eso, puedo conseguir ahora que vaya con una frecuencia triple y esta figura significa el segundo armónico. Y así, en todos los instrumentos musicales se pueden producir los múltiplos de la frecuencia fundamental, que son los armónicos. Hemos visto que los armónicos son los múltiplos de la frecuencia fundamental. Y los instrumentos musicales son capaces de dar muchos de esos armónicos, hasta el undécimo, duodécimo, etc. Esta es una de las claves del timbre. Nos falta la otra. ¿Qué es la resonancia? Casi todo el mundo piensa que la resonancia es lo que se oye al dar una palmada en una habitación amplia. Pero eso es la reverberación. La resonancia es en realidad algo mucho más atractivo. Tenemos este diapasón, lo ponemos en vibración, se oye muy poco, y al aplicarlo sobre la caja, ahora aumenta enormemente la intensidad del sonido. Esto sí es la resonancia. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Pues vamos a explicarlo de nuevo con el péndulo. Tenemos un péndulo que, como hemos visto, va a oscilar siempre con su frecuencia fundamental, la única que tiene. Si yo intento que se mueva dándole con muchísima fuerza con el abanico, no consigo gran cosa. Pero en cambio, si le doy acompasando el movimiento del abanico al propio del péndulo, con mucha menos energía consigo transmitirle una oscilación muy amplia. Decimos entonces que el péndulo y el abanico están en resonancia, están moviéndose con la misma frecuencia. Eso es la resonancia. Puedo conseguir una cosa, recordemos los armónicos. Si en vez de darle un golpe de abanico cada vez que el péndulo oscila, yo lo hago una vez cada 2, o cada 3, o cada 4, el efecto será menor, pero consigo también resonancia con los múltiplos de la frecuencia.
Bien, pues vamos a ver claramente que podemos hacer que esta caja entre en resonancia con esta otra. Estos dos diapasones dan la misma nota, 440 ciclos por segundo. Golpeo este. Y es el otro el que estaba vibrando. Se ha transmitido por resonancia las vibraciones a esta otra caja. Pero hace falta que la frecuencia sea exactamente la misma. Si yo ahora le cambio la frecuencia al diapasón poniéndole estas pesitas, notamos ahora que la nota es distinta. Claramente, la frecuencia es distinta. ¿Habrá resonancia? Nada. Este ya no resuena. Así es que ya sabemos exactamente lo que es la resonancia. La transmisión de una vibración de un cuerpo a otro si coinciden las frecuencias o sus múltiplos. Hemos visto las dos claves para entender el timbre, los armónicos y la resonancia. Ahora podemos ya explicar exactamente qué es el timbre. El timbre depende totalmente de cómo resuenen la frecuencia fundamental y los distintos armónicos en la caja de resonancia. Esta, por ejemplo, que tiene una forma cuadrada, está pensada para que resuene prácticamente solo con esa de los 440 ciclos por segundo. Si cogemos esta de 64, mucho más grave, intentamos que suene en esta caja, no hace nada. Pero sobre la guitarra sí que sigue sonando muy bien. ¿Qué es lo que pasa? Pues que la guitarra no tiene una forma cuadrada, tiene una forma mucho más general en la que hay distintas dimensiones, en las que puede vibrar las distintas frecuencias múltiples que hemos visto, que son los armónicos. Pues bien, depende de cómo resuenen esos armónicos para tener un timbre u otro. Esta cajita de música sin caja de resonancia casi no se oye nada. Vamos a aplicarla sobre la guitarra. ¡Qué maravilla! Y en cambio si la ponemos sobre una lámina metálica, también suena, pero muy distinto. Notáis claramente la diferencia, son timbres distintos. Según la intensidad con que resuenen los distintos armónicos en cada instrumento, y eso depende de la caja, así tendremos un timbre u otro. En unos casos el primer armónico suena muy bajito, el segundo alto, el tercero más alto todavía, el cuarto más bajo, y en otros instrumentos suenan de forma distinta esos armónicos. La suma de todos los armónicos junto con el fundamental es lo que da el timbre. Y podemos verlo con el osciloscopio como hicimos antes. Merece la pena que lo veamos de nuevo con el osciloscopio, porque la forma de la onda va a cambiar totalmente al sumarse a la fundamental los diferentes armónicos y será distinta la forma de la onda de cada uno de los instrumentos. Por ejemplo, vamos a coger el diapasón. Vemos unas ondas que son perfectas, no tienen ninguna irregularidad. Es un sonido que se llama puro, no tiene armónicos. Pero, ¿qué ocurre con la guitarra? Si ahora damos un sonido, vamos a ver cómo la forma de la onda de la guitarra va a cambiar por completo. Por ejemplo, vamos a ver esta nota. Se nota ya claramente que no es tan perfecta como la de antes. O, por poner el ejemplo más escandaloso, esto tiene un sinfín de armónicos, tantos que cuando en realidad en vez de tener unos cuantos tiene muchísimos armónicos, se le suele llamar ruido. Y ahora tenemos una onda enormemente distinta. Hemos visto entonces que el timbre no es más que la superposición de la frecuencia fundamental más los armónicos que son distintos en cada instrumento. Y si os apetece, podemos ver ahora
cómo vibran los instrumentos que forman tubos o superficies como los timbales o el gong. Cuando tenemos una superficie que vibra para producir un sonido, tenemos la misma situación que tenemos en el muelle. Unos puntos van a estar vibrando, los vientres, y otros se van a quedar quietos. Lo podemos ver muy fácilmente con esta lámina en la que vamos a espolvorear sal fina, lo más fina posible, espolvoreamos bastante, porque veremos cómo en los puntos en donde hay vibración, los granos de sal van a saltar y van a irse y acumularse en los puntos en donde no hay vibración. Lo más bonito es hacerlo con un arco de violín y producimos la vibración. ¿Cómo salta? Parece que están bailando, realmente están bailando esos granos de sal, pero se forman unas figuras preciosas, unas simetrías en las que estas líneas son los puntos que no vibran en absoluto. Claro que si os habéis fijado, en los timbales no suenan siempre de la misma forma. Si yo coloco el dedo en un punto o en otro, suena distinto. Al poner aquí el dedo, he obligado a que este punto no vibrara y por eso aquí se acumuló la sal. Ahora vamos a tocar en este otro punto para obligar a que ese sea el que no suene y producimos una nueva vibración. El sonido es distinto y la figura simétrica es completamente distinta, tan bonita como la anterior. ¿Y cómo suenan en un tubo? En los órganos tenemos tubos sonando. Aquí vamos a conseguir que nos entre el aire dentro del tubo, poner dentro de este tubo metálico un poco de tela metálica enrolladita para que se caliente. La colocamos sobre la llama y esperamos un ratito hasta que se caliente la tela metálica y entonces produzca una corriente de aire caliente que suba por el tubo y empiece a sonar el tubo. Vamos a ver si ya fuera suficiente. Cuanto que lo separemos de la llama, nos suena. Con eso quería ver que la longitud del tubo es lo que determina la nota musical. Cuanto más largo es el tubo, más grave es el sonido, y cuanto más corto es el tubo, más agudo es. Bueno, tenemos un último tubo ya para terminar jugando. Con este tubo podemos conseguir no ver, pero sí oír el fundamental y los diferentes armónicos. Lo giramos sobre nuestras cabezas y ese es el sonido fundamental. Aprieto y tenemos el primer armónico, segundo, tercero y cuarto armónico. Y si habéis llegado hasta este punto es que el taller no os ha disgustado demasiado, así que os animo a que hagáis vosotros estos mismos experimentos y, por ejemplo, que cojáis tubos como este, de distintas longitudes para que den distintas notas, y os pongáis a hacer un concierto entre todos los de la clase. Que sigáis aprendiendo cada vez más sobre el sonido.